Habemos plaza. Eso es lo que estás deseando decir cuando salga tu nombre, bueno, ni siquiera en el BOE, sino simplemente cuando salga el listado definitivo de aspirantes que superan el proceso de selección. En este vídeo voy a darte algunos consejos para que haya fumata blanca en tu supuesto práctico, ¿vale? Todos están basados en mi experiencia personal, así que tómalos si consideras que pueden ser útiles de cara a que tú afrontes el supuesto práctico el próximo examen que será provisionalmente en unos meses. Bien, voy a estructurar el vídeo en 6 consejos, ¿vale? No quiero hacerlo muy largo, sabéis que me gustan los vídeos cortitos, como dice el refrán, yo lo tuneo un poco, el vuelo sí breve, 2 veces vuelo, ¿vale? Voy a darte 6 consejos. El primero sobre el orden. ¿Qué hacemos primero? ¿El supuesto práctico o hacemos primero la primera parte del examen, las 70 preguntas? Yo aquí lo que te recomiendo es que practiques en casa las dos modalidades y que realices con la que te sientas mejor, ¿vale? Yo en mi caso hice primero la primera parte porque considero que son preguntas de corte muy teórico que si llevas una muy buena base y llevas los conceptos bien atados, pues lo vas a poder defender rápidamente. Mi tolerancia en cuanto a tiempos era que esa primera parte la hacía en torno a 35-40 minutos, es decir, 30 segundos por pregunta. Piensa que Seguridad Social, a diferencia, por ejemplo, de la AGE, yo creo que son preguntas mucho más directas, ¿vale? Hay muchas preguntas de porcentaje, de competencias, de plazo. Entonces, bueno, pues básicamente te lo sabes o no te lo sabes. Puedes entrar en duda en alguna de, ostras, esto era plazo hábil, plazo natural, pero es raro que en datos tan objetivos y concretos, relacionados sobre todo, por ejemplo, en materia de prestaciones, vaya a dudar porque generalmente es una de las cosas que más se trabajan en la posición y que a base de vueltas vas a tener bien estudiado. Entonces, bueno, pues yo me quité la primera parte, ¿vale? No hace falta hacerlo de forma muy rápida, es decir, que este tiempo que yo te estoy dando es la referencia en mi caso, pero yo no lo hacía por batir ningún tipo de récord, porque yo pienso que, bueno, pues el tiempo que se tarde, se tardó, mientras tengas margen siempre a poder repasarlo, ¿vale? Una vez que ya hice la primera parte del examen, me pasé al supuesto práctico, en el que, bueno, ya se sabe, porque la primera promoción fuimos un poco de conejillos de India, no se sabía ciencia cierta el tema del corte, no se sabía la distribución de la parte general, cuánto peso iba a adquirir, entonces ya todas esas cosas se saben y ahora ya a día de hoy podemos afirmar con rotundidad que esta oposición se saca con el supuesto práctico. Entonces, si eso te lleva a empezar por el supuesto práctico para centrarte y defenderlo en condiciones, ten mucho cuidado porque al principio del examen puedes tener un estado de nerviosismo mayor que cuando pasa, pues no sé, el primer tercio. Entonces, quizás a lo mejor empezar por la primera parte te ayuda a ir cogiendo confianza y soltura, ¿vale? Sin exceso de confianza, claro está. Para después ya, con un estado un poquito más relajado, afrontar el supuesto práctico de manera un poquito más garantista, ¿vale? En cualquier caso, practica las dos cosas en casa y tú por ti mismo vas a saber qué opción es mejor, ¿vale? Segundo consejo, o segundo aspecto que vamos a tratar, el tiempo. Yo creo que en esta oposición el tiempo no es un enemigo, ¿vale? En 120 minutos da más que tiempo suficiente para hacer el examen. Claro está que precisamente el primer examen que tenemos de referencia no es un ejemplo, el mejor ejemplo posible para hablar de tiempos. ¿Por qué? Porque se trató de un examen en el que había errores, ¿vale? En el que se prestaba a interpretación ciertas preguntas, había cierta subjetividad y eso te hace que tengas que pasar varias veces por la misma pregunta porque, al menos en mi caso, sentía que no identificaba qué concepto quería el tribunal evaluarme, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, en las preguntas de jubilación, ¿no? Entonces, bueno, si el examen está hecho con normalidad, como por ejemplo pasó en el extraordinario, que no tuvo ninguna impugnación, ni en la primera parte ni en el supuesto práctico, el examen lo puedes hacer perfectamente en bastante menos tiempo de los 120 minutos que te dan. De todas formas, entrénalo, como digo, como te decía en el primer consejo, y ten siempre de referencia ese tiempo, ¿vale? Después puedes tener en el propio examen algo de penalización respecto a esos tiempos que tú marcabas en casa por ese estado de nerviosismo, ¿vale? O porque quieras ser un poco más cauto o cauta a la hora de hacer el propio examen.
Pero en definitiva, yo por ejemplo tardaba en torno a 70 minutos, ¿vale? Entonces me sobraban 50. ¿Eso quiere decir que yo me iba a ir del examen a la hora y 10? Para nada, ¿vale? Siempre yo tenía claro que iba a agotar los 120 minutos del examen, por mucho que me sobrara tiempo, que en casa me sobró y que en el examen, en otro vídeo ya contaré mi experiencia, no me sobró en absoluto porque precisamente derivado de lo que te decía antes, había preguntas que yo considero todavía de hoy y que de hecho 3 de las 4 que yo considero impugnables se impugnaron porque eran subjetivas, tenían errores o se prestaban claramente a la interpretación. En consecuencia, el opositor no sabe qué opción ha de marcar, ¿vale? Entonces eso hace que vuelvas, incidas y no te permita terminar el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, en condiciones normales, como te digo, si el ejercicio es limpio, está bien realizado, pues lo normal es que te sobre tiempo, ¿vale? Aquí no se trata de hacer, como te decía antes, ningún tipo de récord. Tarda el tiempo que necesites. Siempre que tengas reservado, pues yo creo que en torno a unos 15-20 minutos para repasar, ¿vale? Yo, por ejemplo, también relacionado con el primer consejo, cuando terminé la primera parte, pasé a la plantilla las respuestas, ¿vale? Para evitar que por mal del demonio te pongas más nervioso y al final lleguen los últimos 5 minutos y tengas que hacerlo corriendo y que el error sea simplemente la transcripción de alternativas, ¿vale? Entonces, parte que hagas, yo te recomiendo parte que completes. Oye, después no quita para que, si tienes alguna duda, la recuperes. Yo, por ejemplo, la primera parte, como te decía, me sentía muy cómodo, muy seguro de mí mismo. Yo solamente tuve 2 errores de las 70 preguntas. Y precisamente los errores no los pude enmendar porque no pude repasar esa primera parte porque, bueno, consideré que lo había hecho bastante bien. A la prueba me remito, así fue, pero el supuesto práctico pues me lastró en ese sentido, ¿vale? Y de eso yo aprendería a día de hoy, ¿vale? Y entonces ahora en un siguiente consejo te diré qué es lo que debes hacer si se vuelve a dar una circunstancia como la que pasó en este primer examen oficial. Tercer aspecto, el corte. El corte que no te obsesione, ¿vale? Sobre todo en los grupos de Telegram, en redes sociales, se habla de que, bueno, pues como el corte ha sido 10,50 en la última convocatoria, de ahí para arriba. Para nada, ¿vale? Yo no pienso eso en absoluto. ¿Por qué? Porque el corte no lo marca solamente el nivel del opositor, también lo marca el nivel de la prueba, ¿vale? El examen, yo por ejemplo, me hubiera lucido bastante más si el examen hubiese sido más difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque un examen promedio que no sea ni muy fácil ni muy difícil, pues va a tener una escala más igualitaria entre los opositores que lleven una preparación normal, pero si la prueba la endureces un poquito, los que mejor vamos preparados, pues sobresalimos, ¿vale? Entonces, la nota de corte no solamente lo marca el nivel del opositor, también lo marca el nivel de la prueba. Por supuesto, ahora hay menos plazas que en la primera convocatoria. Eso también condiciona la nota de corte, ¿vale? Pero ten en cuenta que también puede condicionar la nota de corte que en esta primera remesa hayan entrado muchos opositores que a lo mejor su objetivo inicial era el subgrupo A1 o el subgrupo A2, ¿vale? Mientras que ahora ya va a haber otra vez esa gente ya ha entrado, por supuesto, sigue habiendo oposiciones específicas de esos subgrupos y bueno, pues cada vez como que se va disgregando un poco más el perfil del opositor que va a cada tipo de proceso selectivo. Entonces, bueno, al final se mete toda la costelera y depende de muchos factores, ¿vale? Pero que no te presiones, que veo que muchos opositores, sobre todo los que están haciendo el curso conmigo, así me lo hacen llegar, que si se tienen 3 fallos en el examen ya vas a estar fuera, 3 fallos en el supuesto práctico. Yo pienso que nada más lejos de la realidad. Puede pasar, claro que puede pasar, pero puede no pasar, ¿vale? Entonces se trata de ser lo más competitivo posible y ver, pues, cómo el tribunal para esta ocasión va a componer el ejercicio, ¿vale? Si lo va a hacer un poquito más complicado, también en este primer ejemplo que tenemos de referencia hubo muchas impugnaciones, pasando todas las posibles, ¿vale? 3, pasando las de reserva a las preguntas, a ser preguntas por derecho en el examen, ¿vale? En ese sentido, las de reserva, trátalas como una más, ¿vale? Es otro de los consejos que te doy. ¿Por qué? Porque es que pasan a ser preguntas de derecho propio en el examen en el momento que hay impugnaciones. Entonces, eso de que yo hago 15 preguntas en lugar de 18, no, error. Y sobre todo en el supuesto práctico. Porque todavía en la primera parte, una pregunta más o menos de 70, pues no te va, o sea, te va a condicionar algo la nota, pero muy poco, casi imperceptible. Pero en el supuesto práctico es fundamental, ¿vale? Y trátala como una más. O sea, porque en el momento que haya una impugnación,
que al final son personas las que hacen el ejercicio y puede suceder, esa pasa a cobrar vida propia. Y en referencia a lo que pasó en el examen oficial del 30 de noviembre del 24, lo que pasó es que las de reserva yo las consideré mucho más asequibles que las normales, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso hace también que el corte pueda subir, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque lo que te decía, ¿vale? No solamente es el nivel del opositor, sino también el nivel de la prueba. Bien, cuarto ejemplo, dibuja en el examen, ¿vale? Hazte sobre todo en temas de prestaciones una línea temporal o en temas de recaudación, una línea temporal con los distintos hitos, ¿vale? En el que en los que te van dando información en el supuesto práctico o en el enunciado, ¿vale? Pueden complementar la información del supuesto práctico con los enunciados de las preguntas. Entonces, que no te pase factura, que no cometas un error por malinterpretar la información y no haberte percatado de que algo tuvo lugar en una fecha cuando realmente fue en otra, ¿vale? El ejemplo más claro lo tienes en una de las preguntas de incapacidad temporal del ejercicio del 30 de noviembre del 24, en el que se hablaba con incapacidad temporal, si mal no recuerdo, empezaba en octubre del 23 hasta noviembre del 24 y preguntaba por la competencia. Bueno, pues si leíste octubre y noviembre, pensabas que era un mes, la competencia recae de un lado, ¿vale? Del SPS. eh, pero si era más de un año, más allá de los 365 días, la competencia ya pasa exclusivamente al INS, ¿vale? En el primer caso también podría haberlo hecho el INS, pero a partir de los 365 días es ineludible que es exclusivamente una competencia del INS el tema del alta, ¿vale? De la IT. Pues efectivamente en el supuesto práctico no había ni trampa ni cartón, ponía octubre del 23 hasta noviembre del 24, por tanto hay 13 meses. Si tú no te das cuenta y ves octubre-noviembre y ves un mes, pues te puedes equivocar. Mientras que si haces un dibujo y te tomas 30 segundos, porque nada más que vas a tener eso, y pones una línea temporal con un puntito, una rayita que te diga octubre del 23, y ahora la siguiente rayita la tienes que hacer muy lejos, porque es un año y un mes después, te vas a dar cuenta de ese detalle, ¿vale? Con las jubilaciones pasa lo mismo. Píntate la línea temporal, vas viendo cuándo se van cumpliendo los requisitos de edad y de periodo mínimo de cotización para ver si esa persona tiene derecho o no a los distintos tipos de jubilación, las anticipadas, la parcial, etcétera, ¿vale? Yo creo que dibujar en el examen es muy sano y te puede advertir de errores en los que no caigas por la simple lectura. Bien, penúltimo ejemplo, veis que vamos rapidito. Recuperar preguntas, ¿vale? Aquí lo que te decía, yo tuve que recuperar pues las 4 preguntas susceptibles de impugnación y a mí eso, ya lo contaré en otro vídeo, mi experiencia, me lastró hasta el punto que tuve que decidir en un momento determinado, cuando faltaba ya media hora para acabar, si seguir empecinado en calcular la jubilación, que no había forma de dar con el resultado, lógicamente, porque estaba incorrecta la pregunta y no tenía solución, por eso no podía calcularla, o abandonar esa pregunta e irme a repasar la primera parte. Me la jugué un poco porque pensé que la primera parte me había ido fenomenal, me sentía seguro, digo, mira, pues prefiero defender esta pregunta porque realmente llevo el tema de jubilación. Entonces, el que no supiera la jubilación, esa pregunta no le pudo lastrar porque pasó a la siguiente. Bueno, realmente esa persona lo tuvo difícil porque había 5 preguntas de jubilación. Pero vamos a suponer que en concreto algún tipo de jubilación no la llevara y que las otras las pudiera defender. Oye, pues me parece muy injusto de cara al opositor que esa persona no invierta ni un minuto y yo pude dedicar en la jubilación del señor Palou al menos 20 o 25, porque yo recuperé esa pregunta 3 o 4 veces, a 5 minutos más o menos de interpretar los datos, de partir de cero con ese esquema de temporal que te decía, ¿vale? Me iba a otra parte del cuadernillo, empezaba de cero a ver si advertía de algún error que me estuviera obsesionando y que no diera con él. Pues en ese sentido, yo hoy aprendería de ese error y ante una pregunta en la que ya he dedicado más de 10 minutos, sopesaría o me cuestionaría si es posible que estuviese incorrecta y no merece la pena dedicarle más tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede hacerte que ese tiempo no lo dediques a otras partes del ejercicio y al final te puedan pues, jugar una mala pasada, ¿vale? Entonces ten en cuenta eso, que lo normal es que cualquier pregunta la puedas defender en un tiempo prudencial. Pero si ya la recuperas varias veces y tú consideras que tu nivel es óptimo como para decir, oye, que yo tengo suficiente nivel como para calcular esto y no hay forma de que me dé,
puede ser o que estés obviando algún dato que no te des cuenta, muchas veces el exceso de confianza pasa con eso, o estás leyendo algo y te obsesionas en que pone eso cuando realmente no lo pone, ¿vale? O que efectivamente, como pasó en el examen, se trata de una pregunta mal formulada que tiene que ser impugnada. Entonces has dedicado, pues en mi caso, 20-25 minutos tirados a la basura, porque esa pregunta no me nutrió absolutamente nada a nivel evaluativo, ¿vale? Entonces, cuidado con recuperar las preguntas, ¿vale? Y por último, si merece o no merece la pena arriesgarse, ¿vale? Aquí tienes que tener en cuidado en cómo hayas tú defendido el ejercicio. No es lo mismo arriesgarse cuando tú solamente tienes una duda, ¿vale? Imagínate en el supuesto práctico que tú tienes 14 perfectas o que consideres que están perfectas y solamente hay una que dudas. Oye, pues tú dices, mira, con un 14 de 15 estoy dentro, no hay duda. Pues ahí puedes hacer lo que consideres. Mire, me las juego al pleno al 15 porque la penalización me haría perder 0,25 o no, voy a lo seguro, ¿vale? Quizás en este mismo ejemplo, si ponemos ya tres preguntas con duda, ya ahí sí estés en una encrucijada un poquito más difícil de digerir, ¿vale? Si tú tienes un 12 básicamente garantizado, vamos a suponerlo así, no es lo mismo que dejes 3 en blanco y claves ese 12, ¿vale? Porque no te van a penalizar con nada, a que tú te las juegues a las 3, que lo normal es que al menos una la aciertes, ¿vale? Y en consecuencia ya vas a ganar, ¿vale? Rendimiento evaluativo, pero también lo que tienes que ver es cuando ensayas en casa, si te das cuenta, siempre vuelvo a ensayar en casa. ¿Qué es lo que has ido obteniendo? ¿Tu intuición ha sido generalmente acertada? Pues entonces te animo a que te arriesgues, ¿vale? En caso contrario, o si directamente no la sabes, darse un tiro en el pie, porque es un 25% de probabilidad, ¿vale? Distinto es que tú, digo, mira, es que estoy descartando dos opciones y estoy al 50%. Ostras, pues ahí lo que te digo, si tu intuición más o menos suele ser certera, quizás sí es interesante arriesgarse, ¿vale? Pero sobre todo ten en cuenta la referencia de la nota que tú crees que ya llevas acumulada, ¿vale? Porque si estás a lo mejor con una nota neta en el supuesto práctico de, pues eso, en la zona caliente de 10, 11, pues ahí vas a tener que tomar una decisión, porque si desde luego te quedas fuera, no sirve de nada no arriesgarse, ¿vale? No hace falta tampoco que seas muy, muy, muy conservador, porque al final a ver si te vas a pasar. Entonces, bueno, como siempre digo, el ensayo en casa es lo que te tiene que advertir de qué decisión tomar, ¿vale? Si es mejor o no mejor arriesgarse. Bien, bueno, pues dejamos aquí el vídeo, ¿vale? Trato simplemente de compartirte mi experiencia por si te resulta útil y que lo lleves a tu caso y que sobre todo te pongas en situación en casa, ¿vale? Hemos hablado del orden, hemos hablado del tiempo, ¿vale? Que yo creo que no es el enemigo de este examen, de los cortes, que no te obsesione, ¿vale? Que tampoco te obsesione el volumen de presentado, ¿vale? Tienes que pensar, y así lo pensaba yo, que eres de los mejores, ¿vale? De tu promoción y que lo vas a conseguir, ¿vale? Dibuja mucho, ¿vale? El papel te va a chivar si cometes algún error que no te hayas percatado simplemente por una lectura, ¿vale? Recuperar las preguntas en orden a un tiempo prudencial, ¿vale? Y después arriesgarse en función a lo que en casa tú vas viendo que tu intuición te indica, ¿vale? Espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Hasta luego. Muchas gracias.